Obtener un sistema tecnológico en la actualidad. Capítulo 240. Recuperación. Sesión de terapia interior. Al escuchar la elaborada explicación de Nova, Aaron soltó un suspiro de alivio. Sin embargo, un sentimiento subyacente de extrañeza lo obligó a preguntar. ¿Pero por qué no experimenté ninguna emoción mala, como el disgusto hacia mí mismo por el castigo extremadamente desproporcionado que le propiné a Vladimir, si mi personalidad hubiera tardado algunas décadas en manifestarse en lo que era? ¿El sistema planeó que me convirtiera? Activaste los protocolos de emergencia del sistema cuando percibió que tu sentimiento de disgusto por ti mismo y tu empatía por el hombre que te había hecho sufrir podrían haber obstaculizado su progreso en moldearte y haberlo provocado contratiempos, que luego lo obligarían a empezar de cero. Una vez más. Por lo tanto, suprimió la producción de ciertas hormonas para evitar que sintieras esas emociones, y como no puedo acceder a tu mapa cerebral en tiempo real, no descubrí que esto sucedía hasta después de observar tu comportamiento cuando lo enviaste por tercera vez. Ronda de tortura de picazón, durante la cual comencé a monitorear su comportamiento durante el resto de la semana para recopilar la mayor cantidad de datos posible para confirmar mi hipótesis y a veces encontrar una solución, aclaró Nova, explicando sus acciones. ¿Es posible deshacer los cambios que el sistema ha hecho en mí? No quiero perder mis emociones y convertirme en un capullo impasible. No hay sentido para la vida sin una reacción emocional adecuada a las situaciones que enfrentas. Además, si tenía que hacer algo que necesita neutralidad en las emociones, todo lo que tengo que hacer es pedirte que seas tú quien tome las decisiones, ya que puedes quedarte sin emociones en cualquier momento que se te solicite, inquirió Aaron. Sí, pero tendrás que estar en un estado de coma prolongado que durará aproximadamente una semana. Durante ese periodo, revisaremos los cambios realizados a ustedes durante el periodo de más de un año, esencialmente condensando la línea de tiempo en cuestión de semanas, por lo que no se puede hacer mientras están despiertos. Además, también planeo aprovechar esta oportunidad para impartir algunos de los conocimientos que habías estado posponiendo su asimilación, matando efectivamente dos pájaros de un tiro, dijo Nova con seguridad. Aaron exhaló un largo suspiro de alivio al escuchar que estas alteraciones podrían eliminarse y se le permitiría volver a su estado normal y evolucionar naturalmente, libre de la influencia del sistema. Pareces más aliviado que enojado por el intento del sistema de intentar cambiar tu personalidad, observó Nova, bastante divertida por la reacción de Aaron ante los intentos del sistema de cambiarlo. Aunque no debería haber hecho eso, lo más probable es que lo haya hecho por mí, para permitirme una mente que pueda utilizar mis capacidades lo mejor que pueda. En cuanto a que tiene otras agendas, encontraré respuestas cuando mi cerebro posee suficiente poder para permitir que su conciencia potencial entre en línea si tal conciencia existe en primer lugar. Otra razón para mi alivio es que esto me hizo darme cuenta de que no estoy cambiando así solo por el poder que he ganado. Si realmente estaba cambiando debido a mi poder, entonces no quiero que nadie tenga que enfrentar esa versión de mí. Esa versión de mí les hará algunas cosas despreciables para lograr mi objetivo, una perspectiva que me aterroriza. ¿Estás diciendo que tienes miedo de hacer algo que pueda considerarse inmoral? Bromeó Nova, consciente de muchas de sus acciones despiadadas. Si bien no tengo ningún problema en hacer cosas inmorales cuando es necesario, no quiero hacer tal acto sin ningún propósito, ya que no disfruto hacerlo. Porque en el momento en que me acostumbro a hacerlo y incluso comenzar a disfrutarlos, la brújula moral que mis padres trabajaron duro para inculcarme estaría sesgada, lo que puede resultar en que termine convirtiéndome en un tirano brutal, alguien a quien no le importa nada más mientras me ayude a lograr mis objetivos. Sueño. Esto es algo que puede suceder incluso ahora, ya que tengo un grupo de lo que se podría decir que son fanáticos. O se volvieron así de forma natural, o los influenciamos artificialmente para que lo fueran. Independientemente de cuál de ellos sean, lo harán. Obedecer siempre mis órdenes, por brutales que parezcan. Esto supone una carga muy pesada para mi comportamiento y mis decisiones, dijo de manera prolongada, compartiendo cada preocupación en su pecho sin tratar de endulzar nada. Al escuchar las palabras de Aaron, ella respondió. Tener miedo de pasarse de la raya por no tener restricciones para hacer algo es bueno. Indica que aún tienes la conciencia y la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo mientras, al mismo tiempo, levitaba la silla en la que estaba sentada hasta llegar a Aaron. Con un toque suave, colocó su suave y hermosa mano derecha sobre la de Aaron, que ahora descansaba sobre su rodilla. Aplicando una ligera presión sobre él, le asegura. No tienes que preocuparte de que tu brújula moral esté sesgada, como la mía no.
Y como siempre estaré de su lado, me aseguraré de seguir siendo su brújula moral y de que nada de eso suceda. Siempre me enfrentaré y lo contrarrestaré si te encuentro haciendo algo que podría ser innecesariamente inmoral mientras todavía hay otras formas de realizar la tarea. Su voz era tranquilizadora y tranquilizadora, destinada a brindarle a Aaron la seguridad que más necesitaba en este momento. Mientras se le entregaba su promesa a Aaron, comenzaron a ocurrir muchas transformaciones dentro del código fuente típicamente sin cambios de Nova. Unos cuantos miles de millones de líneas de código nuevo se escribían automáticamente, uniéndose a los billones de líneas de código que ya constituían su programación. Esta transformación fue un testimonio de su compromiso de cumplir la promesa que le había hecho a su maestro, una promesa que nunca sería pasada por alto a menos que la situación lo justificara. Un sistema de apoyo, diseñado para reforzar y proteger el carácter de Aaron de evolucionar de mala manera, ahora estaba grabado dentro de uno de sus confidentes más cercanos. Una hora más tarde. Dentro de lo que podría considerarse un laboratorio, basándose en los muchos equipos avanzados presentes en su interior, se encontraba una de las muchas habitaciones en el segundo piso subterráneo del enorme edificio cuadrado. Se podía ver a Aaron sentado con los ojos cerrados mientras colocaba su mano sobre una de las dos cápsulas de aspecto distinto que estaban colocadas frente a él. Las cápsulas se veían bastante diferentes en comparación con las que usaban los soldados del Edén para su entrenamiento. Cualquiera que estuviera familiarizado con ambas versiones reconocería instintivamente que las dos cápsulas frente a Aaron eran varias generaciones más avanzadas que las contrapartes que estaban presentes en el piso más bajo de este edificio. La concentración de Aaron se centró en grabar runas intrincadas en las dos cápsulas. Cada runa estaba imbuida de propósito e intención, lo que significa que en ese momento estaban recibiendo actualizaciones en tiempo real, evolucionando hacia una versión aún más sofisticada de sí mismos que la que estaban imprimiendo bajo su guía. Después de dedicar más de 6 horas a grabar más de 20 runas en cada una de las cápsulas, Aaron finalmente detuvo su trabajo. Seguido de eso, llamó a su familia, quienes todavía estaban de gira por el país y divirtiéndose. Les informó que estaría fuera de contacto durante aproximadamente una semana o dos ya que tenía algo importante que hacer en la empresa y se despidió de ellos antes de colocar su teléfono en una mesa cercana. Al poco tiempo, entraron en la habitación una camilla llevada por soldados. Sobre la camilla yacía Vladimir, que se encontraba semicomatoso. Los soldados transfirieron con cuidado su cuerpo desnudo a una de las cápsulas. Al notar la condición de Vladimir, Aaron se dio cuenta de que había escapado por poco de convertirse en un monstruo y agradeció que su condición se descubriera antes y no en las etapas posteriores, cuando no podría haber podido hacer nada al respecto. Después de que los soldados que llevaban la camilla se marcharon, la puerta de la cámara se cerró automáticamente y se cerró sola. Luego, Aaron comenzó a desvestirse, desnudándose por completo antes de entrar a la otra cápsula vacía de la habitación. Las dos cápsulas comenzaron a cerrarse gradualmente, liberando algo de niebla durante la secuencia de cierre antes de que se escuchara un sonido tic, que indicaba que las cápsulas ahora estaban cerradas. Un zumbido sutil emanó de las máquinas cuando Aaron y Vladimir se pusieron máscaras respiratorias que se colocaron automáticamente en sus caras de forma segura. La cámara en la que se encontraban comenzó a llenarse con el mana más puro y de bajo nivel, que el reactor podía condensar, sumergiéndolos a ambos completamente bajo el líquido dorado. Timbre. Se ha detectado que algo intenta deshacer la influencia evolutiva del sistema sobre la personalidad del usuario, algo que el sistema considera crucial. ¿Desea otorgar permiso para que el proceso continúe? Continuar interferir. A mitad de su transición al coma inducido, Aaron recibió la notificación del sistema. Después de leerlo, seleccionó proceder con sus pensamientos antes de entrar en coma por completo, y no despertaría hasta completar este proceso. Mientras Aaron yacía en coma, el mundo siguió avanzando, sin esperarlo en absoluto. Dentro de un largo y fuertemente custodiado convoy, se podía ver a Alexander sentado en el auto presidencial apodado el Dragón. Sus ojos permanecieron cerrados mientras todavía usaba sus gafas. El coche mantuvo su nivel de estabilidad a pesar de moverse a una velocidad muy rápida por algunas carreteras accidentadas, gracias al avanzado sistema de suspensión del coche. El sistema reaccionaba inmediatamente para contrarrestar cualquier cambio en la carretera, asegurándose de que el coche mantuviera siempre la misma estabilidad. Era eficaz hasta el punto de que incluso si se colocaba en el coche un vaso lleno hasta el borde con agua, no se derramaba ni una sola gota. ¿Dónde está Aaron?
Alexander preguntó cuando ingresó a la simulación universal después de iniciar sesión. No estará disponible hasta dentro de una semana porque está en tratamiento, respondió Nova. Su tono carecía de ridículo o superioridad, como era típico en ella. ¿Incluso él puede enfermarse? Alexander murmuró sorprendido, ya que Aaron era la última persona que hubiera esperado que tuviera tal problema. No es una enfermedad de esa naturaleza, sino algo diferente, respondió Nova, corrigiendo la suposición de Alexander sin revelar ningún detalle sobre la condición de Aaron. Por favor, transmítale mis buenos deseos, dijo Alexander, cerrando el tema. Sabía que no debía pedir más detalles porque si debía saberlo, se le habría informado cuando lo preguntó inicialmente. Considérelos entregados. ¿Estás aquí para pasar un rato durante el viaje, o tenían algo de qué hablar? Inquirió Nova luego de asegurarle la entrega de la noticia. Un poco de ambos. Aunque no es nada serio, tenía algunas preguntas para ti o para Aaron, y como no tengo nada que hacer durante este largo viaje, pensé, ¿por qué no aprovechar este tiempo libre para hacer mis preguntas? Explicó. Claro, adelante, dijo Nova, esperando que él le planteara sus preguntas como si no supiera nada al respecto. A pesar de tener la capacidad de acceder a los datos cerebrales de Alexander, consideró esto como una cuestión de privacidad y pensó que no hacerlo sería más respetuoso hacia las personas a las que se enfrentaba. Para facilitar esto, fue más allá e incluso creó un hijo que se encargó de monitorear los datos cerebrales de todos aquellos que iniciaron sesión en la realidad virtual y solo alertaría a Nova para que echara un vistazo a sus datos cerebrales cuando considerara que era necesario. Era algo que se suponía que ella debía saber. ¿Cómo va el proyecto de electricidad? Nuestra infraestructura actual no puede proporcionar electricidad constante a nuestros ciudadanos durante no más de unos días antes de que nos veamos obligados a cortar el suministro eléctrico en algunos lugares, y necesito abordar esto o al menos proporcionarla a ciudadanos con un plazo dentro del cual se resolvería esta cuestión. Sin embargo, según la información que recibí de mi secretario sobre los proyectos de infraestructura, el proyecto eléctrico no parecía haber logrado avances sustanciales. Los informes solo dicen que se instalaron transformadores fuera de la ciudad, y que no se estaba llevando a cabo ninguna otra construcción aparte de eso. Al menos por lo que sé hasta ahora. ¿Podrías arrojar algo de luz sobre esto? Preguntó Alexander directamente, sin pasar por una rotonda ni nada por el estilo, claramente consciente de que la que estaba frente a él era una IA en quien Aaron confiaba más y que poseía toda la información que necesitaba. No tienes que preocuparte por eso. Con la finalización de los transformadores en esas ciudades, el proyecto alcanzó un 77% de avance y debería estar en pleno funcionamiento dentro de un mes, aseguró Nova. ¿En serio? ¿Pero cómo planeas transmitir la energía a esos transformadores? No recuerdo ninguna mención de que se hayan construido torres para conectar cables de alto voltaje a los transformadores. ¿Estás considerando la transmisión inalámbrica? Preguntó Alejandro. Aunque alguien más podría pensar que estaba bromeando, seguramente no era así. Desde el momento en que recibió las gafas y deleitó sus ojos con la tecnología militar de Aaron, supo que si se podía hacer algo tan absurdo como eso, incluso consideraba que ya lo habían hecho, de ahí su pregunta. Esa tecnología que mencionaste aún está en fase de investigación. Y no lo estamos trasladando también mediante cables de alta tensión, sino que lo estamos trasladando mediante un sistema subterráneo, respondió Nova. Al mismo tiempo, lo teletransportó a las cercanías de la copia al carbón del Eden, destacando las construcciones subterráneas en curso para la transmisión de energía. El espectáculo que se desarrolló ante Alejandro fue magnífico. No estaban simplemente cavando un hoyo y conformándose con eso para usarlo más tarde para la instalación de los cables. Las máquinas estaban creando un túnel de 20 metros de radio, no las habituales máquinas excavadoras sino impresoras atómicas, y estaban desintegrando la Tierra frente a ellas mientras simultáneamente la capturaban y compactaban entre los átomos de las paredes del túnel circundante, fortaleciéndolas hasta tal punto. Un nivel más alto que incluso el hormigón y las barras de refuerzo se sentirían celosos. Al mismo tiempo, mientras se excavaba el túnel, también se estaban construyendo 3 enormes tuberías de aspecto distinto que llenaban el vacío. Estas tuberías se hacían más largas con cada momento que pasaba, coincidiendo con la longitud del túnel que se estaba cavando. ¿Al final vas a pasar los cables a través de las tuberías? Preguntó Alexander luego de recuperar la compostura del estupor por el hecho de que algo de tal magnitud sucediera en su país sin que él tuviera ninguna información previa al respecto.
No, una tubería es para electricidad, la otra para aguas residuales y la última para agua potable, respondió con seguridad. Además, no tiene que preocuparse por las fugas de estas tuberías que podrían causar una mezcla desastrosa. Eso no sucederá ya que estas tuberías están compuestas de un nuevo material con notables propiedades de curación de daños. Además, con la finalización de este proyecto, tendremos las mismas máquinas de impresión, pero serían sus versiones más pequeñas las que pasarían por los túneles para asegurarse de que no se produzcan grietas y ya que detectaría cualquier grieta a partir de su nivel atómico antes de que se produzcan. Podría llegar a una etapa de fuga, estas impresoras más pequeñas las parchearían inmediatamente, agregó después de esperar una pregunta al respecto por parte de él. «¡Wow!», exclamó al escuchar la explicación, y una vez más se dio cuenta de que realmente habían pensado en todo lo que podría salir mal e incluso habían preparado una contramedida para tales desafíos. «¿Quieres ver el progreso de otros proyectos también?», Nova preguntó al estupefacto presidente. «Si es posible, entonces por favor». Todo lo que sé sobre estos proyectos se basa únicamente en los informes que he leído y las presentaciones que me hizo el asistente Aaron, respondió Alexander, sin tratar de ocultar la emoción en su tono. Por supuesto, déjame guiarte, dijo Nova antes de teletransportarlo a través de varias presentaciones de los proyectos en curso dentro de la simulación universal, usando un poco de su poder para entretener al presidente mientras el resto de sus habilidades computacionales se dirigían a monitorear cada poco de datos entrantes de la cápsula, asegurándose de que ella estuviera escudriñando cada parte de ellos, asegurándose de que no sucediera nada fuera de sus cálculos. Mientras tanto, dentro de la cápsula. Timbre. Se ha descubierto un entorno adecuado para la evolución. Iniciar la evolución del sistema. Esas indicaciones se le mostraban a Aaron, actualmente en coma, quien no se daba cuenta de nada de lo que le estaba sucediendo. El mana dentro de la cápsula comenzó a ser absorbido por cada poro de su cuerpo, agotándose tan rápido como se reponía, lo que obligó a Nova, quien fue alertada por la situación, a aumentar inmediatamente la cantidad de mana que se enviaba a la cápsula. Lo que finalmente resultó en que el cuerpo de Aaron comenzara a absorber el mana entrante aún más rápido. Esto inició un juego de llenar y rellenar como un pozo sin fin, ya que Aaron, su cuerpo absorbía continuamente el mana entrante. Nova tenía una hipótesis de lo que estaba pasando. Ella sospechaba que era una evolución en el cuerpo de Aaron o algo similar a eso, y cuanto más mana proporcionara, más rápido se completaría lo que estuviera haciendo el sistema. No intentó intervenir en todo esto, ya que sabía que si lo detenía, Aaron podría sufrir algún daño. Tampoco intentó detenerlo porque no sabía qué podría haber desencadenado la evolución del sistema. Tenía miedo de que si intentaba detenerlo, Aaron podría perder para siempre la oportunidad de que este proceso volviera a ocurrir. Confiaba en que el sistema lo estaba haciendo por el mejor interés de Aaron, ya que cada una de sus acciones para Aaron había sido motivada por esa intención. Incluso la reconfiguración de la personalidad que había iniciado por sí mismo, que Aaron estaba en proceso de revertir en ese momento, también era algo que habría sido de gran beneficio para Aaron, quien no quería que le sucediera algo así como él. Quería evolucionar personalmente de forma natural y no a través de medios artificiales, ya que esa era una de sus cosas más sagradas si se la cuenta junto con su alma. Le parecía inaceptable manipular este aspecto central de sí mismo sin siquiera ser consciente de que se le estaba realizando tal cambio, aunque reconoció que era hipócrita ya que también había realizado cambios similares en los soldados de sus fuerzas. Sin embargo, la única diferencia que existía aquí era que los soldados permanecían ajenos al proceso, asumiendo que era resultado del entrenamiento que habían recibido. Pero además, los cambios que enfrentaron no fueron un cambio de personalidad tan masivo en comparación con lo que Aaron habría experimentado si el sistema hubiera logrado completar su proceso de cambio de personalidad de Aaron. Sede del FBI. Dentro de los laboratorios de investigación de la sede, se podía ver a un equipo de científicos absortos examinando los datos que habían obtenido de la máquina después de casi un mes de pasar tiempo con ella. ¿Algún descubrimiento significativo al estudiar la máquina el mes pasado? Peter preguntó después de entrar al laboratorio, interrumpiendo a los investigadores que estaban realizando sus tareas. No hemos llegado más allá de lo que ya hemos compartido con usted. Para profundizar más, necesitaríamos su permiso para permitirnos separarlo e investigar a fondo de qué está compuesto exactamente. Tom, el científico principal de este proyecto, respondió, indicando que no se podía recopilar más información solo mediante la observación después de la cantidad que ya tenían. ¿Y qué pasa con nuestros intentos de ingresar a su sistema?
¿Alguno de nuestros programas de violación logró descifrar la contraseña al menos una vez? Preguntó Peter, ignorando la petición anterior. Como usted sabe, después de encenderlo el día que nos lo entregó, mostró un nuevo sistema operativo que requería una contraseña para acceder a la computadora. Sin embargo, tan pronto como intentamos forzar eludir la contraseña usando nuestro programa y obtener acceso a él, la computadora se apagó de forma autónoma, respondió Tom antes de agregar brevemente. Todavía estamos analizando los datos que el programa había recopilado antes de que la computadora se apagara automáticamente después de haber descubierto nuestro intento, por lo que solo necesitamos algunos más días como máximo para averiguar cuál es la contraseña a partir de los datos recopilados y listo, estamos en la computadora. Dijo que tenía grandes expectativas de que se le permitiera continuar con el proyecto, a lo que seguiría irrumpiendo en la computadora y recibiendo permiso para romperla. Desafortunadamente, se sintió decepcionado cuando escuchó a Peter decir: entonces comience a empacarlo, ya que será transferido a DARPA para su avería. Poseen todo el equipo avanzado y la tecnología necesarios para realizar la tarea. Tienes hasta mañana por la mañana para tenerlo listo. Para transporte, antes de comenzar a caminar hacia la salida, claramente tratando de salir de la habitación. ¿Por qué enviarlo hasta DARPA cuando tenemos el equipo adecuado para realizar la misma tarea? Tom siguió adelante, corriendo detrás de Peter, tratando de evitar que saliera de la habitación antes de recibir una respuesta clara de por qué estaban jugando este juego sucio con su equipo. DARPA puede realizar la tarea más rápido ya que tienen el equipo para realizarla. Existe incertidumbre sobre cuánto tiempo podremos conservar la máquina ya que el propietario original tiene un ejército de abogados que están persiguiendo su recuperación. Esto indica su importancia para ellos. Pedí una extensión de un mes a los superiores para permitirles romperlo, sin embargo, parecen no tener suficiente confianza en que ustedes lo rompan y lo devuelvan en las mismas condiciones, especialmente en caso de que el propietario gane el caso y nos vemos obligados a devolverlo. Hizo una pequeña pausa para tomar un respiro antes de continuar. Entonces, por favor dejen de molestarme. Hice todo lo posible para abogar por el permiso para que ustedes tuvieran más tiempo, pero ¿qué puedo hacer si los superiores me ordenan hacer lo contrario? ¿Debería poner en peligro mi posición? La explicación de Peter fue dada con la fachada de una persona honesta, engañando hábilmente con su apariencia sincera, aparentemente un prodigio en su trabajo. Al escuchar el razonamiento de Peter, Tom bajó la cabeza ya que estaba convencido de que el hombre que tenía delante había hecho todo lo posible para ayudarlos, por lo que se sentía mal por intentar obligarlo a arriesgar su trabajo. Tom regresó a su escritorio esa noche, sintiéndose derrotado, mientras intentaba hacer todo lo posible para encontrar algo que le permitiera convencer a sus superiores de lo contrario. Unas pocas horas después, Tom estaba sentado solo en el mismo laboratorio, con los ojos rojos, como resultado de que tenía los ojos enfocados en los datos mostrados en su pantalla. Su mirada no había vacilado desde que se sentó hace horas. «Lo encontré», exclamó, con la mirada fija en unas cuantas cadenas de números y otros caracteres con una emoción que se podía sentir en cada fibra de su ser. En su mente, estaba seguro de haber encontrado la clave para acceder a la computadora. Volvió la cabeza y escudriñó la habitación en un intento de compartir este avance con sus compañeros del equipo. Finalmente, se dio cuenta de que estaba solo y que todos los demás se habían ido de casa mientras él trabajaba, lo que bajó un poco su estado de ánimo. Pero eso no afectó en absoluto su estado de ánimo. Se levantó de su silla y se dirigió al centro de la habitación donde residía la máquina, que creía que era una computadora revolucionaria. Al llegar a él, encontró que ya había sido empacado, listo para ser transportado. Sin importarle esto, comenzó a desempacarlo lo más rápido posible, temiendo que alguien viniera y le impidiera hacerlo ya que no tendría tiempo de convencerlos porque tendrían miedo de meterse en problemas. Después de desembalarla con dificultad, conectó la máquina a la corriente utilizando el cable de alimentación que se suministraba con ella. Luego extendió su mano hacia donde salían dos cables Ethernet, uno de color rojo y otro de color blanco. En su prisa, agarró el blanco, lo conectó rápidamente y presionó el botón de encendido de la computadora. Como había anticipado, la máquina se encendió y la misma pantalla se iluminó, pidiendo una contraseña para iniciar sesión. Inmediatamente ingresó los números y caracteres que creía que eran la contraseña. Justo cuando estaba a punto de presionar Enter, Tom respiró hondo y se detuvo por un momento antes de dejar caer el dedo y presionar Enter.
Simultáneamente cerró los ojos esperando haber adivinado correctamente porque si se equivocaba estaba seguro de que lo despedirían de su trabajo. Unos segundos más tarde, cuando abrió los ojos y descubrió que la computadora todavía estaba encendida, dejó escapar un grito de felicidad, sin importarle que nadie lo escuchara, mientras saltaba, arrastrado por la euforía de la felicidad y emoción por el momento. Al mismo tiempo que Tom celebraba su logro, la computadora cuántica que finalmente se encendió nuevamente después de una semana de su última prueba comenzó a establecer comunicación, llamando a John para informarles que el troyano finalmente se había infiltrado en el nido. No, 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 no. No puedes hacerme eso, gritó Tom horrorizado cuando la computadora comenzó a apagarse en medio de su celebración. Su rostro se puso rígido de miedo mientras se apresuraba a encenderlo una vez más. Después de que se encendió, escribió la contraseña con la mayor calma que pudo, con el corazón rezando para no ingresar un carácter incorrecto. Presionó Enter en el momento en que terminó de ingresar el código y juntó las manos en oración mientras sus ojos se enfocaban en la pantalla, esperando que la contraseña aún funcionara. Por favor no, dijo cuando vio que la computadora se apagaba nuevamente después de mostrar una advertencia. Su cuenta ha estado bloqueada durante 6 horas. Verifique su contraseña e inténtelo nuevamente más tarde. Bajó la cabeza y se tiró del pelo en un ataque de nerviosismo y miedo, ya que ahora sabía que no podía hacer nada para evitar que la computadora fuera transferida a DARPA. Había desperdiciado su oportunidad por su nerviosismo, ya que ingresó la contraseña incorrecta o podría ser una contraseña de un solo uso que su programa había escaneado antes de que la computadora se apagara como contramedida de seguridad. Pasó los siguientes minutos con la cabeza gacha, hirviendo en sentimientos de decepción y miedo a las consecuencias de lo que sucedería si descubrían lo que había hecho. Al pensar en qué hacer, inmediatamente se dio cuenta de que estaba trabajando para el FBI, la segunda mejor agencia en encubrir cosas, solo detrás de la CIA, por lo que inmediatamente se levantó y comenzó a ordenar el desastre que había hecho. Primero, recogió las piezas que había arrancado de la computadora cuando quiso encenderla. Luego desconectó el cable de alimentación, pero mientras se movía para desconectar el cable Ethernet, se puso rígido por un momento y de su boca salieron las famosas últimas palabras. «Oh, mierda», murmuró, dándose cuenta de que había conectado el cable Ethernet equivocado que conectaba directamente a la red informática interna privada del FBI cuando se suponía que debía conectarlo o al que lo conectaría a una caja de arena que garantizaba la seguridad del red principal. La red Sandbox monitorearía las computadoras conectadas a ella y cómo interactuaban con Internet para determinar si un programa tenía algún código malicioso sin llegar al extremo de realizar ingeniería inversa en un sistema completo, ya que a veces no tendrían acceso a él. Se giró y miró la cámara de seguridad de la habitación para ver si su error se podía ver desde ese ángulo y, al darse cuenta de que la cámara no podía ver el cable, exhaló un suspiro de alivio e inmediatamente lo desconectó. Después de un momento de silencio para agradecer a su buena estrella, se movió rápido, tratando de devolver la máquina al estado en el que se encontraba originalmente. Uf, suspiró aliviado, ya que había logrado terminar de empacarlo, e incluso en las condiciones en las que lo había encontrado. Luego inmediatamente empacó sus cosas y salió de la oficina, con la intención de no volver durante al menos una semana. Podría utilizar su decepción por no poder seguir trabajando con la máquina como motivo para solicitar el tiempo libre para recuperar su salud mental. Y... esos malditos traidores. Un grito que tenía un tono enojado resonó cuando Arie arrojó el vaso de su mesa contra la pared, rompiéndolo y asustando a su secretaria. Ella era la única en la habitación con él, ya que fue ella quien le entregó el documento que hizo que su presión arterial se disparara. Después de todo lo que hice por ellos, ¿decidieron traicionarme y ponerse del lado de esa perra?, gritó mientras las venas de su frente estallaban, mostrando lo enojado que estaba. Nyanda Siblim. El documento que había provocado su arrebato era un informe de los investigadores privados que había hecho contratar a su secretaria después de sospechar de algunos de los miembros de la junta de su lado. Después de todo, no era un completo idiota y había notado que comenzaban a tomar algunas decisiones extrañas que, la mayoría de las veces, beneficiaban a Rina más que a él. Al principio, pensó que era solo una coincidencia, pero cuando sucedió más de 3 veces, todas por diferentes miembros de la junta directiva, se dio cuenta de que podrían haber cambiado de bando y unirse al equipo de Rina, lo cual no era bueno para él. ¿Pero por qué carajo harían eso?, se preguntó, tratando de pensar en qué beneficios podrían obtener de Rina que él no podía proporcionarles. Su secretaria, Charlotte, intentó encontrar una explicación plausible.
Creo, tal vez sea porque ella puede ser manipulada más fácilmente, y como ellos fueron los primeros en cambiar de bando, sospecho que ella también les prometió más beneficios de los que tú les estabas brindando. Y basado en cómo intentaban mantenerlo en secreto. Mientras pudieran, significa que planearon beneficiarse de ambos lados. Luego tomarían su decisión y elegirían el lado que estaban seguros de que iba a ganar. Esa perra siempre me está causando problemas. Desde el momento en que volvió a la competencia, hasta llegar al punto de intentar robar a mi gente, realmente necesito deshacerme de ella para tener alguna seguridad de obtener mi herencia. Parece que es hora de que me deje llevar y me ocupe de ella de una vez por todas. Dijo, todavía en su estado de ira mientras mantenía contacto visual con su secretaria. ¿Debería ser una advertencia o una eliminación? Preguntó Charlotte, solo para estar segura. No quiero que esto sea algo recurrente, así que ve hasta el final. Tenemos a alguien que hará eso por nosotros, ¿verdad? Dijo, esta vez con una sonrisa como si estuviera pidiendo pizza. Sí, señor, dijo Charlotte y salió de la oficina, fue directamente a su oficina y sacó un teléfono desechable nuevo de su escritorio, luego marcó un número después de encenderlo. Terry y Catherine estaban teniendo sexo en la habitación en la que ella una vez le había advertido que no entrara. Ella lo había amenazado con dispararle si lo sorprendía husmeando, pero parecía que durante el tiempo que habían pasado juntos, su amenaza ahora no era válida. Eran un ejemplo vivo de personas que pasaban de ser extraños a amantes en función de las condiciones en las que se veían obligados a estar para acercarse cada vez más. Parecía algo sacado directamente de una comedia romántica. Justo cuando Terry estaba a punto de llegar al clímax, fueron interrumpidos por el timbre de su teléfono. Y a pesar de estar en la situación más emocionante, inmediatamente salió y contestó su teléfono. Hola, dijo respetuosamente. Tienes un trabajo que hacer, dijo una voz desde el otro lado de la llamada, sin siquiera molestarse en devolver el saludo. ¿Qué es? Preguntó, ignorando la flagrante falta de respeto que la persona que llamó del otro lado tenía hacia él. Tienes que terminar lo que empezaste, dijo Charlotte, sin molestarse en decir exactamente qué se suponía que debía hacer. Necesito tiempo, dinero e información para lograrlo sin problemas. Él sabía a qué se refería. Te enviaré un número de cuenta por correo electrónico. Usa ese dinero para resolver cualquier problema que surja. Tienes un mes para tomar medidas, dijo e inmediatamente cortó la llamada. ¿Finalmente te van a dar un trabajo? Dijo Katrina mientras lo abrazaba por detrás, poniendo sus manos en su cintura y deslizándolas lentamente hacia abajo. Sí, ¿te importaría planificarlo conmigo? Respondió con una sonrisa mientras giraba la cabeza para mirarla de ella en su hombro derecho. Depende de si puedes convencerme para que lo haga. Ella sonrió mientras sus manos comenzaron a acariciarlo, haciéndolo resurgir de las cenizas para terminar el negocio que habían comenzado antes. Supongo que tendré que hacer mi mejor esfuerzo para convencerte, dijo, luego se dio la vuelta y la levantó con las manos en el trasero, abriendo las piernas y revelando lo que se escondía entre ellas, marcando el comienzo de una batalla que seguramente duraría unas horas. Plaza Lubyanka, centro de Moscú. El mundo entero estaba discutiendo la guerra entre Sparia y Eren. Y aunque se volvía más y más interesante con cada nuevo giro revelado por los medios, parecía que el conflicto había pasado del campo de batalla a la sala de juntas con la rendición incondicional de la nación instigadora, Sparia. Ahora, los espectadores se preguntaban qué otras demandas haría Eren, ya que Sparia no podía negar ninguna de ellas. Después de todo, así era como funcionaba la rendición incondicional. Se estaba convirtiendo en toda una discusión, e incluso algunos sitios de apuestas habían abierto cuotas sobre cuáles serían las condiciones, siendo la mayoría de las personas que hacían apuestas sobre concesiones de tierras una de ellas. Esto también se habría discutido en la sede del FSB si no se hubieran encontrado en una situación que requería la mayor parte de su atención. Un agente del Departamento Técnico de Seguridad del FSB, Vladimir, había desaparecido de su casa. A muchos equipos se les había encomendado la tarea de buscar pistas que pudieran llevarlos a descubrir dónde había ido o cómo lo habían llevado, pero todo dentro de su casa insinuaba que lo habían llevado a la fuerza. Parecía como si lo hubieran interrumpido en medio de algo. A través de las imágenes de seguridad recuperadas, lograron rastrear la ubicación del automóvil de los intrusos, pero cuando llegaron al lugar no encontraron nada más que los restos carbonizados de un automóvil abandonado, dejando muy poca evidencia para recuperar.
Por el momento, tenían muy pocos sospechosos, siendo los principales el MI6, la CIA y el Servicio de Seguridad de Ucrania SBU, ya que Vladimir había estado destinado en cada uno de esos países y podría haber tenido un objetivo pintado en su por varias razones. O tal vez fue solo un acto de represalia. Después de todo, sería extraño que cualquiera de esas agencias tomara una decisión tan drástica, secuestrando a un funcionario de alto nivel de una agencia de inteligencia en su país de origen. Naturalmente, esto solo aumentaría las tensiones entre los países involucrados, si fueran atrapados, o incluso provocaría el estallido de un conflicto armado. Naturalmente, eso dependía del país de origen del secuestrador y del motivo del secuestro del agente ruso. Aún así, no importa quién lo hizo o por qué, no sería algo bueno para el país, o los países, involucrados. Por lo tanto, el FSB estaba haciendo todo lo posible para recuperar a su agente, ya que recuperar su reputación era un factor primordial. Porque si se corriera la voz de que uno de sus funcionarios de alto nivel había sido secuestrado dentro de su propia casa y su país no podía hacer nada al respecto, perderían credibilidad ante la comunidad de inteligencia. Y no querían que eso sucediera, porque en el momento en que lo perdieran, necesitarían hacer algo drástico para recuperarlo, lo cual no sería bueno para ninguno de los involucrados. Asegúrate de encontrarlo. Si está vivo, tráelo de vuelta. Si está muerto, tráeme su cadáver. No me importa cuál, pero hay que encontrarlo. Esa fue la única orden que vino desde lo alto de la oficina, que se había visto obligada a acelerar, provocando que aumentaran las tensiones entre las muchas agencias de inteligencia que tenían una mala relación con los rusos al confundir los movimientos del FSB con el preludio de una operación importante. De vuelta en el Eden, en la cápsula de Aaron. La batalla entre Nova y el sistema continuó, mientras Aya Madura mantenía el movimiento masivo de maná hacia la cámara de Aaron, donde era absorbido continuamente por su cuerpo como un agujero negro. En algún momento, incluso obligó a Nova a enviar algunas impresoras atómicas para ensanchar y fortalecer las tuberías que transportaban maná a su cápsula durante el proceso de transferencia de maná, lo cual era una tarea bastante arriesgada. Pero después de actualizar con éxito las tuberías de transferencia, logró llegar a un entendimiento con el sistema, ya que ahora la cantidad de maná absorbida por el cuerpo de Aaron era la misma con la que estaba llenando la cápsula, dándole un momento para recuperar su aliento virtual. Incluso redujo la RAM que había estado dedicando a ajustar el proceso mientras buscaba el equilibrio perfecto de maná dentro y fuera del sistema. Dentro del cuerpo de la persona que estaba haciendo toda esa absorción, se estaba produciendo un cambio monumental. Mientras más de 1/4 billón de líneas rúnicas en su corazón se iluminaban, cobraban vida y se activaban por primera vez desde que habían sido grabadas en su corazón, la reacción de su cuerpo al encenderlas fue indescriptible. A medida que las runas absorbieron el maná que Nova les proporcionaba, lo condensaron cada vez más, con unos pocos millones de líneas de runas encendiéndose en diferentes momentos para ayudar en el proceso de transformación del maná proporcionado hasta que el maná generalmente dorado se volvió del mismo color que el maná. Las runas activas en su corazón eran de color indescriptible. Eso insinuaba que las runas estaban en otro nivel, ya que Aaron hasta este momento solo había visto runas en 2 colores. El habitual dorado o blanco, como cuando infundió su intención en ellas. Después de la conversión del maná a un nuevo estado líquido, se envió una vibración sutil por todo su cuerpo cuando las runas usaron ese poder para producir aún más maná líquido. Y junto con el temblor, todas las partes extrañas del sistema que se habían asimilado en todo el cuerpo de Aaron se separaron y flotaron sobre él, pronto se unieron y fueron cubiertas por el líquido condensado y convertido. Eso, a su vez, fue seguido por las partes del sistema cambiando a ese mismo color indescriptible, mientras los miles de millones de runas activas drenaban todo el maná de la cápsula para poder asegurarse de permanecer activas, mientras Aaron estaba experimentando una importante evolución. Mientras todos esos cambios ocurrían en diferentes partes de su cuerpo, su cerebro estaba atravesando una experiencia igualmente transformadora a su manera. Excepto que en lugar de separarse durante el proceso, las partes del sistema que se habían asimilado a su cerebro no se separaron de él. Más bien, esas partes se forzaron más profundamente y hacia una porción aún más grande de su cerebro. Las runas, al menos las activas, parecían tener mente propia que les permitía pasar por el proceso de evolución mientras aún formaban parte del cerebro de Aaron, lo que tuvo un resultado bastante mágico. Incluso las regiones de su cerebro que no estaban activas. Esta parte del sistema terminó evolucionando. Ese era un tecnicismo que insinuaba que el sistema no era una sola entidad, sino 2 o más.
Mientras eso sucedía, Nova estaba monitoreando todos los datos que la cápsula podía y estaba recopilando, lo cual era realmente enorme. Pero durante el proceso, empezó a recibir datos nulos. Datos nulos significa que no había datos disponibles o que los datos son desconocidos o no están definidos. Eso resultó en una reacción que nadie hubiera creído posible, ya que en el momento en que comenzó a recibir datos nulos, dejó todo lo que estaba haciendo y se centró en Aaron, tratando de descubrir qué lo causaba. Todo. Eso incluyó eliminar el acceso a la computadora cuántica para todos y suspender todo lo que no fuera absolutamente crítico, incluso hasta las dos instancias de la simulación universal. Con la eliminación del acceso a la computadora cuántica, Ava, que había sido trasladada a las nuevas gafas Terrina y ahora controlaba la red privada de la familia Rothschild, había quedado desconectada. Y en ese momento, la hija Ai había estado monitoreando a Charlotte, quien se dirigía a la habitación de Arie para entregar algo que no había sido registrado en la red privada. Desafortunadamente, Nova buscaba más potencia informática. Por lo tanto, incluso los chips cuánticos dentro de las gafas habían sido requisados y, debido a la abrupta terminación de la actividad de Ava, no tuvo tiempo suficiente para automatizar el proceso de monitoreo. Eso resultó en que ella no pudiera monitorear lo que sucedía en la habitación. Lo mismo les estaba sucediendo a casi todos los que tenían siquiera una apariencia de acceso al servidor cuántico. Incluso algunos de los soldados que iniciaron sesión en la simulación universal para entrenamiento habían sido desconectados a la fuerza, lo que provocó que todos sintieran el equivalente en la vida real de 1000 ms de retraso entre sus cerebros y cuerpos, una sensación realmente desagradable. Lo mismo les pasó a los soldados que mantenían la paz en Edén, pero gracias a su entrenamiento y a no haber iniciado sesión dentro del VR, continuaron actuando con normalidad y siguieron sus procedimientos, logrando evitar alertar a nadie sobre la situación que estaba sucediendo. Eso les estaba sucediendo a todos y a todo, causando casi daños catastróficos a muchos proyectos en curso. Si no fuera por las contramedidas que se implementaron en caso de que diferentes escenarios actuaran como puerta y entraran en acción para este problema no contabilizado, habrían ocurrido muchos desastres. Afortunadamente, sin embargo, la planificación adecuada que se puso en marcha para un escenario diferente había evitado muchos de los posibles desastres. Me he vuelto arrogante, pensó Nova mientras utilizaba todos los poderes a su disposición para simular todo lo que le había estado sucediendo a Aaron. Se concentró suficiente potencia de cálculo para simular una galaxia entera y se aplicó a un solo problema. ¿Qué había causado exactamente que la cápsula de Aaron devolviera datos nulos a las ondas de Nova? Con cada simulación, se cambiaba una sola variable en un intento de replicar el resultado que había recibido de los sensores de la cápsula en el momento en que envió las impresoras atómicas móviles al laboratorio donde residía Aaron. También había cerrado todo el piso, ya que entre las variables, una mostraba que había riesgo de que Aaron explotara. Ella ya había negado la posibilidad de que los sensores estuvieran rotos, mientras los probaba. El resultado de sus pruebas le aseguró que los sensores estaban funcionando perfectamente, dejando solo una posibilidad. La cantidad de cosas que sucedían dentro de su cuerpo era tan alta que los sensores habían sido abrumados. Entre las muchas suposiciones que le habían venido a la mente cuando comenzó a recibir datos nulos, había algunas que le causaron pánico, ya que insinuaban que algo iba mal y que resultaría en su muerte. Y debido a que no tenía suficiente experiencia práctica en lidiar con las emociones, entró en pánico y reaccionó de lo que podría llamarse una manera tonta. Después de todo, solo había estado viva durante aproximadamente un año, y las emociones no son algo que uno pueda aprender simplemente de libros y datos en línea. Pero aunque había entrado en pánico, no había reaccionado solo con emoción, ya que su código no lo permitía. Había una lógica en su código subyacente y se dio cuenta de que necesitaba tanta capacidad computacional como fuera posible durante los siguientes 10 minutos, como mínimo, para intentar idear una teoría de lo que estaba sucediendo y lo que debía hacer para evitarlo. El peor de los casos. Y una de sus conclusiones fue lo que la llevó a suministrar Maná, una de las runas infundidas con intención que Aaron había grabado en su cápsula antes de ponerla en línea. Cuando la runa cobró vida, Nova recibió un nuevo lote de datos. Esta vez no provino de sensores, sino de la runa de observación que Aaron había grabado como una contingencia. Con ese nuevo flujo de datos, su enorme poder informático se hizo efectivo, ya que la runa de observación solo tenía la capacidad de observar y enviar lo que veía. Y debido al bajo nivel de la runa, solo podía documentar y enviar lo que estaba observando. En cuanto a la interpretación de los datos, eso dependía enteramente de quien los recibía.
Por lo tanto, Nova ahora estaba usando el flujo de datos de la runa de observación para crear una copia perfecta de lo que estaba sucediendo en la cápsula en tiempo real, hasta el último átomo. Su naturaleza meticulosa aseguró que nada se le escapara y, a partir de ahí, se le abrió un mundo nuevo. Aunque todavía no podía ver la magia misma, pero después de unos segundos de análisis, se dio cuenta de que el bajo nivel de la runa había resultado en una incapacidad para observar completamente la situación. No ayudó que el propio sistema hubiera considerado el proceso absolutamente confidencial y estuviera interfiriendo con la observación del mismo por parte de Nova. Aunque eso agitaría a cualquier humano en esa situación particular, para ella hizo todo lo contrario. En el momento en que se dio cuenta de eso, se sintió tranquilizada. Ahora era obvio para ella que nada iba mal. El sistema simplemente estaba haciendo algo que consideraba necesario y no debería verlo, ya que se trataba de un conocimiento que se consideraba demasiado importante. Por lo tanto, solo se puede obtener comprándolo en la tienda de sistemas. Todo eso se produjo como resultado de que el sistema sabía que Nova lo estaba monitoreando y decidió ocultárselo. No necesariamente justificaba una reacción tan exagerada de su parte, por muy comprensible que fuera su respuesta. Pero después de dar un paso atrás y reexaminar la situación, recordó que la única vez que el sistema interfirió con ella, lo hizo para limitar el acceso a alguna parte de los datos del cerebro de Aaron cuando ella los solicitaba, ya que se consideraban secretos. Básicamente, cuando volvió en sí, liberó inmediatamente el 30% de la potencia de la computación cuántica, permitiendo que los otros dispositivos volvieran a trabajar en lo que habían estado haciendo. Al mismo tiempo, habiendo aprendido la lección, comenzó a imprimir algunas impresoras atómicas más capaces de funcionar en diferentes condiciones para enviarlas a diferentes partes del país en una misión para construir más servidores cuánticos con la esperanza de que algo como esto nunca volvería a suceder. Ya no la tomarían por sorpresa ni se mostraría complaciente con su potencia informática simplemente porque era suficiente para su uso en ese momento. La capacidad de actualizarlo en cualquier momento la había cegado ante la posibilidad de que pudieran haber cosas imprevistas que pudieran causar problemas a Aaron, quien a su vez también se había vuelto complaciente. Mientras todo eso sucedía afuera, en la cápsula, Aaron todavía estaba evolucionando. Después de que las partes flotantes del sistema se empaparon en el líquido de manera de color sobrenatural, absorbieron el líquido. Curiosamente, no aumentaron de masa, como si simplemente se estuviera evaporando a la atmósfera. La única diferencia en los bits que quedaron fue que las partes del sistema que alguna vez habían sido negras ahora emanaban una luz amarilla pulsante que se hacía más tenue a medida que pasaba el tiempo y se acercaban al cuerpo de Aaron. Una vez que se acercaron lo suficiente a él, los absorbió y asimiló en sus lugares originales. En cuanto a las partes de su cerebro, ellas también estaban absorbiendo el líquido. Sin embargo, la parte normal de su cerebro también lo estaba absorbiendo como una esponja, provocando un aumento en su masa. Pero el aumento no añadió ninguna presión a su cerebro en absoluto, ya que el líquido simplemente se almacenaba en el espacio vacío entre los electrones y los núcleos de los átomos que lo hacían, él. Eso no significaba que se convertiría en un gran pensador y además ganaría una cabeza grande, o algo así, pero tendría una cabeza más pesada y duradera. Afortunadamente, los músculos y huesos de su cuerpo pudieron soportar la carga con su reciente mejora. La asimilación del sistema a su ubicación original después de la actualización resultó en otra ronda de impurezas expulsadas de su cuerpo. Pero al menos esta vez, fue diferente, ya que se usó maná para evaporar las impurezas, eliminando así la necesidad de descontaminar un baño completo después de despertarse. Esparía, el palacio presidencial. Alexander, que parecía bastante nervioso ante la idea de que algo malo había sucedido en su ausencia, soltó un suspiro de alivio cuando su secretaria, que se había ido sin avisar durante la breve pero impactante crisis de los últimos 5 minutos, regresó momentos antes de que se suponía que debía continuar las negociaciones entre él y el equipo de transición de Esparía. Aunque podía manejarse solo sin la ayuda de una asistente, ella todavía le era útil y se había acostumbrado a tenerla a su lado en asuntos importantes. Le daba la sensación de estar sobre los hombros de gigantes y eso le gustaba. ¿Qué pasó?, preguntó. Surgió una emergencia y mi madre me llamó, pero no tuve tiempo de informarte, dijo, ya que ella misma todavía no había recibido una explicación de Nova. Pero aún sabía que cualquiera que fuera el motivo, era importante y necesitaba asegurarse de que Alexander mantuviera la calma hasta que tuviera una explicación para él. Eso es bueno. Tenemos una reunión en unos minutos. Tu madre no volverá a llamarte, ¿verdad?, preguntó.
No estoy seguro. Pero si me llaman de nuevo, te avisaré antes de contestar la llamada, respondió tranquilizándolo. En el momento en que volvió a estar en línea, inmediatamente creó un programa que permanecería inactivo a menos que volviera a suceder algo crítico. Lo mismo les estaba sucediendo a todos los hijos de Nova cuando volvieron a conectarse, ya que fueron lo suficientemente inteligentes como para no dejar problemas que los futuros podrían tener que resolver si el caos volviera a suceder. Esta situación había actuado como una lección para todas las y abajo Nova, y para ella también, de que se estaban volviendo demasiado complacientes y operando bajo la ilusión de que eran capaces de prevenir cualquier problema, sin importar nada. Y hoy, Nova y sus hijos habían aprendido una lección muy importante. Siempre hay un pez más grande. No era como si no lo hubieran sabido en primer lugar, pero debido a que no habían experimentado ningún contratiempo, simplemente lo habían trasladado convenientemente al fondo de sus mentes. En el momento en que se completó la asimilación del sistema, la cápsula sonó con un zumbido musical. El ritmo de los latidos del corazón de Aaron fue interrumpido, pero las runas lo repararon inmediatamente, lo que hizo que latiera con más vigor que antes. Luego, los miles de millones de runas que habían estado activas durante el proceso se atenuaron y redujeron la velocidad a la que absorbían maná, lo que llevó a Nova a reducir la cantidad de maná que ingresaba a la cápsula. Con el continuo oscurecimiento de las runas y la reducción en la ingesta de maná, pronto se estabilizó y la frenética absorción de maná terminó. Eso le dijo a Nova que todo lo que el sistema había estado haciendo había terminado y liberó el exceso de potencia de cálculo para continuar con lo que se le había asignado antes, reanudando las dos instancias de simulación universal que había suspendido y el resto de las tareas que aún estaban en curso. Esto no significa que su abrupto cese de todas las tareas no se hubiera reanudado sin problemas, ya que Aaron había perdido más de 7.000 millones en el mercado de valores debido a la interrupción de las transacciones de alta velocidad y el seguimiento de las acciones. Mercado. Fue su primera pérdida desde que comenzó a operar y, con suerte, sería la última. Inmediatamente escaneó su cuerpo usando los sensores de su cápsula y documentó los cambios, enviando los datos a los investigadores en Lab City. No tenían idea alguna de lo que había sucedido, solo que hubo una pérdida de unos segundos de respaldo. Aquellos que no guardaron constantemente su trabajo estaban confundidos, mientras que aquellos que tuvieron la suerte de haberlo guardado en los segundos previos al cierre no planificado no se dieron cuenta. Por lo tanto, Nova intervino para ayudar a recuperar los datos perdidos. Gracias a su condición de semidios dentro de la simulación universal, la recuperación fue bien y ella dio un paso atrás para permitirles continuar como de costumbre sin más interferencias. A partir de su escaneo, se dio cuenta de que su plan había terminado y no podía continuar, ya que su cuerpo había sufrido tantos cambios, incluido su cerebro, y necesitaría un nuevo escaneo para saber qué había cambiado exactamente. A partir de ahí, sabrían si tenían que rehacer la eliminación de la influencia del sistema o si sus acciones antes de la actualización fueron suficientes. También existía la posibilidad de que surgieran conflictos que causarían problemas futuros a Aaron. Todo eso se haría más tarde, pero por ahora suspendió el proyecto y lo dejó seguir durmiendo hasta que su cuerpo se despertara naturalmente, lo que le indicaría que era seguro registrarlo en la simulación universal. Eso sería lo mejor, ya que su cuerpo era el que mejor se conocía a sí mismo. De hecho, incluso mejor que Nova. Sus acciones podrían haber causado, y es posible que ya lo hayan hecho, algunos problemas en su personalidad y salud mental. Un Aaron con doble personalidad o trastorno de personalidad antisocial sería un desastre absoluto, no solo para ella, sino también para el mundo entero. Afortunadamente, había terminado el proceso de curación en el momento en que descubrió la anomalía en los datos que estaba recibiendo de sus sensores. En cuanto a la cápsula cerca de Aaron que contenía a Vladimir, el proceso de curación se había completado por un tiempo. Pero lo habían dejado tirado en el charco de maná con tranquilidad, lo que no duró mucho ya que Nova inmediatamente le inyectó el suero genético y lo registró nuevamente en la simulación universal para terminar las últimas partes de su reeducación. Terapia. A esto le seguiría un entrenamiento de actualización en su campo antes de que Aaron y Nova decidieran qué hacer con él. No volvería a registrar a Aaron en la simulación universal hasta que estuviera segura de que no se producirían nuevos cambios abruptos en él. Terry parecía haber convencido con éxito a Katrina para que lo ayudara, mientras planeaban su próximo curso de acción. Ya habían accedido a la cuenta bancaria y encontraron en ella una suma de dinero muy importante.
Terry, que todavía tenía quejas con Rina por interrumpir su vida justo en la cúspide de ser todo lo que había soñado justo cuando se acercaba a la meta, estaba extasiado. No sentía ninguna culpa por haber traicionado a alguien a quien había estado protegiendo desde que era joven. En su opinión, se trataba solo de un negocio y lo había comprado el mejor postor. Sin embargo, el plan no solo los involucraba a ellos dos, ya que sabían que matarla dentro del complejo sería imposible. No podían escabullirse o abrirse paso a través del pequeño ejército de seguridad privada en el complejo Rothschild solos, dejando solo un momento específico en el que podían intentar un ataque. Durante su viaje de un lugar a otro. Tampoco podía atacar el lugar al que se dirigía, ya que cualquier lugar al que fuera también estaría fuertemente vigilado. Sus planes tenían que ser flexibles, ya que solo sabrían cuándo ella abandonaría el recinto familiar gracias al seguimiento que Arie hacía de los miembros traidores de la Junta a través de sus espías en sus casas. Rina no se había deshecho de ellos en su barrido. ¿Por qué haría eso en primer lugar? Después de todo, no sacar a los espías de su hermano loco por el poder de sus lacayos chantajeados y reacios podría usarse más tarde como moneda de cambio. Pero la razón más importante era, en primer lugar, evitar solidificar la sospecha de su hermano de que ella sabía de la existencia de sus espías en las familias de los miembros de la Junta. Esto debería hacer que sea imposible que ella salga sana y salva, al mismo tiempo que reduce las posibilidades de que la familia nos identifique tanto como sea posible, dijo Katrina después de revisar el plan. ¿No te preocupa que se deshaga de nosotros para que no haya posibilidad de que lo atrapen? Preguntó Terry, ya que Katrina parecía haber hecho este tipo de misiones para Arie más de una vez. Por lo general, las personas poderosas hacen eso, pero él no lo hará. Sabe que podríamos tener la evidencia almacenada en algún lugar y saldría a la luz en el momento en que él nos elimine. Pero incluso con eso, no lo hará. Cualquier cosa porque ni siquiera podemos usarlo informándolo al jefe de su familia o algo así para poder beneficiarnos de ello. Si lo intentáramos, no importaría qué acuerdo negociamos de antemano. Aún así nos matarían al final. Porque incluso si no matamos a Rina, habremos acabado con Arie, el descendiente de uno de sus linajes puros. Entonces te preguntarás por qué no llevamos la información a sus enemigos. Eso sería peor, se pasó el pelo detrás de la oreja, ya que sus enemigos harán lo contrario y nos capturarán vivos. Y créeme, eso sería peor. Mucho, mucho peor. En cuanto a hacer pública la información, no llegará a ninguna parte antes de que sea encubierta. Entonces pronto desapareceríamos. Así que incluso si tenemos pruebas, no podemos hacer nada con ellas. Y Arie lo sabe, así que nos molestará en deshacerse de nosotros a menos que fracasemos. Sé un buen perro para nuestro amo y él nos alimentará. Si eres malo, nos humillarán. Eden, la habitación de Aaron. Cayó la noche, el tiempo de recuperación asignado a Nova había pasado y el cuerpo de Aaron había mostrado signos de que estaba listo para despertar. Como no le había pasado nada imprevisto, comenzó su proceso de inicio de sesión. A Nova le tomó un poco más de tiempo iniciar sesión en Aaron, ya que necesitaba actualizar la secuencia para que se adaptara a su cerebro recién reestructurado antes de poder iniciar sesión. Aaron se despertó sintiendo como si hubiera dormido durante más de un año. Su cuerpo se sentía muy pesado cuando se puso la mano en la frente y se sentó. Nova se había abstenido de hacerlo sentir renovado, ya que no tenía todos los datos cerebrales actualizados y hacer algo sin ellos sería como disparar una flecha siendo una persona ciega. Incluso si la persona ciega daba en el blanco, no había garantía de que lo hiciera. Lo haría en el primer disparo. Por lo tanto, en el momento en que Aaron abrió completamente los ojos y se puso las manos en la cabeza, Nova no perdió el tiempo e intentó acceder a sus datos cerebrales. En el momento en que tuvo acceso, analizó los nuevos datos y, después de unos segundos, terminó la verificación por completo y no perdió tiempo en hacerlo sentir renovado. Eso hizo que se sintiera mejor, pero en el momento en que lo hizo, fue como si se hubiera roto una presa y las notificaciones del sistema comenzaron a inundar su visión. ¡Oh Dios!, Aaron no pudo evitar decir mientras se veía obligado a cerrar los ojos debido a la cantidad de pantallas que aparecían frente a él. Timbre. Felicitaciones por cumplir con la condición de actualización y lograr sostener la energía necesaria para que se complete sin interrupción. Esta actualización le permite comprar conocimientos que no podría permitirse por partes. Está limitado a 3 subcategorías antes de que se le solicite comprar el resto de cada conocimiento. Con esta actualización, has cumplido uno de los 4 requisitos para despertar la conciencia del sistema y revelar muchos secretos. Sigan con el buen trabajo.
Tú puedes ahora y... Así, Aaron se concentró en leer los avisos del sistema uno por uno. Sabía que cada uno de ellos era importante y los grabó en su memoria. También fue en ese momento cuando finalmente se dio cuenta de que algo enorme había sucedido durante su tiempo de inactividad. Y entre los muchos cambios que habían ocurrido, se dio cuenta de que los avisos del sistema habían evolucionado. Su tono parecía un poco más humano, en todo caso. Después de leer cada pantalla frente a él y descartarlas, llamó a su pantalla de estado, queriendo ver los cambios. Estado. Nombre. Aaron Michael. Edad. 23. Altura. 1,94 m. Clase de sistema. Maestro de runas. Corazón rúnico. Activo. Maná. Evoluciones. 1. Tienda. Buscar. SP. 107.456.485. En la gran cantidad de información, se habían producido algunos cambios. Primero, era más alto. En segundo lugar estaba la sección agregada que muestra el nivel de evolución del sistema. Y tercero, las misiones diarias habían desaparecido. A pesar de la aparición de la categoría para evoluciones, no hubo más información sobre qué hacer para que el sistema evolucione nuevamente, o qué beneficios obtendría con cada nueva evolución. Aunque sabía que el final era que naciera la conciencia del sistema, todavía tenía curiosidad por saber con qué sería recompensado al pasar cada punto de control en el camino. Estaba seguro de que habría algunos y estaba un poco frustrado porque el sistema no había considerado oportuno informarle sobre los requisitos de evolución. Le tomó un poco más de media hora revisar todo, tratando de encontrar algo escondido. También escaneó la tienda para ver cómo funcionaba la nueva función antes de volverse hacia Nova, que lo había estado observando en silencio, y le preguntó: ¿todo salió bien? No. Durante el proceso, algo sucedió y me vi obligado a pausarlo y. Ella explicó lo que había sucedido cuando él estaba dentro de la cápsula, incluyendo su reacción exagerada e injustificada y todo lo demás. Aaron escuchó con calma, intentando no perderse ni un solo detalle. ¿Ocurrió algún accidente debido a los hechos?, preguntó cuando finalmente lo alcanzaron. Afortunadamente, nada de importancia real, respondió. Soltó un suspiro de alivio y preguntó: ¿y qué pasa con mi situación? Aunque fui interrumpido a mitad del camino y no pude continuar, gracias a los cambios en tu cerebro, aún así logré eliminar lo peor de la influencia y dejar lo que podría considerarse beneficioso para ti. Esta vez, aunque parte de la influencia del sistema permaneció y ahora sería arriesgado intentar el mismo proceso nuevamente, aún puedes sentir la mayoría de las emociones. Pero también puedes ser despiadado cuando sea necesario sin tener que lidiar con el peso más pesado de hacer tales cosas, aunque algunas cosas aún te afectarán, explicó. Está bien, ya que de todos modos necesitaría convertirme en una persona así en unos años, dijo Aaron con una sonrisa irónica. Se sentía como un niño admitido en Harvard cuando quería ir a Stanford y había estado trabajando duro para lograr ese objetivo. ¿Cuántos días pasaron? 2 días. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante los próximos 5 días mientras mi cuerpo estará durmiendo? Necesitaba saber si su plan anterior todavía era viable o si la interrupción iba a causar alguna desviación. Podemos seguir el plan anterior. Incluso podríamos terminarlo más rápido, ya que con la evolución de tu cerebro podemos hacer casi todo al doble de velocidad, dijo Nova e inmediatamente teletransportó a Aaron a una gran burbuja de tiempo con una dilatación 30 veces mayor. Ella comenzó a alimentar su cerebro con el conocimiento que pensaba que era importante para él, como el arte de combate que había desarrollado teniendo en cuenta sus capacidades. Así, se creó una IA infantil sádica específicamente para supervisar su asimilación y entrenamiento. La nueva IA no le tenía ningún respeto, ni a nada en absoluto. Su única preocupación era asegurarse de que practicara todo lo relacionado con el combate o la guerra que Nova había asimilado en su memoria. Un hombre con una capacidad intelectual monstruosa, un conocimiento monstruoso y unas habilidades de combate monstruosas se estaba forjando en el fuego de los qubits cuánticos. Mientras eso sucedía, Vlad 1M1R estaba recibiendo una terapia que le estaba yendo bastante bien ya que la runa curativa que estaba en su cápsula había logrado suavizar el trauma y se podría decir que había renacido como un hombre nuevo. Una semana después. Había pasado una semana desde que comenzaron las negociaciones y hoy marcó su fin. Para anunciar el éxito y las condiciones acordadas tras la rendición, se celebró una rueda de prensa en el Palacio Presidencial de Sparian. Debido al final de la guerra, todos los reporteros que se habían ido habían regresado y había unos cientos de ellos presentes.
Por tanto, la rueda de prensa tuvo que celebrarse en el césped, en lugar de en la sala de conferencias. Hoy marca el final de las negociaciones entre Eden y Esparia, así como la guerra provocada por los esparianos que habían sido corrompidos por el dinero y la búsqueda de beneficios. Alexander comenzó su discurso con la confianza de quien está seguro de que no le va a pasar nada, diga lo que diga. Pero a pesar de eso, todavía no culpó a los ciudadanos del país. En cambio, solo culpó a los políticos que estuvieron detrás de la decisión. Hace unos minutos, firmamos el acuerdo de rendición de Emmanuel. Le dimos ese nombre para que sus acciones vivieran para siempre en la historia, y no más esparianos inocentes tuvieran que morir a causa de un político codicioso en el futuro, continuó. Los términos de la rendición son los siguientes. Artículo 1. Desarme completo. En adelante, Esparia deberá desarmar completamente sus fuerzas militares. Junto con esto, se ratificará la Constitución para permitir que Ares sea responsable del ejército. Contratarán a los soldados esparianos ahora desempleados después de que se sometan a una evaluación. En cuanto al equipo, Ares lo comprará a un precio acordado y el dinero ganado se utilizará como compensación para las personas y familias que resultaron perjudicadas como resultado de la guerra. Significa ser un comienzo de recuperación del trauma y el dolor emocional que resultó de este conflicto inútil, dijo. Expresarlo de esa manera haría que la gente viera el Edén desde una perspectiva positiva. Que no lo hizo solo como un medio para debilitar a los esparianos, sino que en realidad estaba cuidando a los perjudicados por la guerra. Algunas personas incluso pensaban en él como el presidente que su país necesitaba, pero lamentablemente no lo tenía. En sus mentes, era una verdadera vergüenza y un cambio total en su imagen mental del presidente de Edén, a quien la gente alguna vez había considerado como un político codicioso y deshonesto que buscaba únicamente beneficiar a su país sin importarle lo que tenía que prometer a la gente en cambio por poder. Por lo tanto, cuando prometió que los edenianos se asegurarían de que el país de Esparia no sufriera demasiada humillación y pudiera recuperarse de la situación sin demasiada demora, todos pensaron que había estado mintiendo, pero basándose solo en el primer artículo, durante el período de transición y reentrenamiento, que se espera que dure 3 meses, nuestro ejército seguirá estacionado aquí para garantizar que se mantenga la paz. Se retirarán cuando se complete la transición. Y al igual que mi primera promesa a ustedes. Se guardó, también juro que este también se mantendrá, y en ello me juego mi reputación y posición como presidente del Edén. La segunda condición es la cesión de territorio. Se requiere que Esparia entregue el territorio en disputa, convirtiéndonos efectivamente en naciones que comparten solo una frontera de agua. En cuanto a los ocupantes de ese territorio, se les permitirá quedarse como ciudadanos del Edén. Bajo la presunción de que solicitan la ciudadanía, pero también pueden optar por recibir una compensación e irse si lo prefieren. Tercero. Juicios por crímenes de guerra. Los líderes e individuos responsables de crímenes de guerra estarán sujetos a enjuiciamiento y castigo, que puede incluir la ejecución, si el tribunal considera que sus acciones son lo suficientemente graves como para justificarlo. Algunos periodistas se quedaron sin aliento, ya que no esperaban escuchar ninguna mención a las ejecuciones. Sin inmutarse por la reacción, Alexander continuó su discurso. La cuarta condición es la participación económica, dijo, luego hizo una pausa por 1 minuto y miró las caras de los periodistas, en las que algunos sonreían y otros suspiraban. Sabía lo que estaban pensando cuando mencionó el reparto económico. Para ellos, no era diferente a tomar el control de la economía de todo el país, solo que endulzado con un eufemismo cortés. Parecía malo, pero podría haber condiciones peores que el control económico, lo que hizo pensar a muchos ciudadanos en las posibilidades. Alejandro sabía que estaban pensando en él y en su país como bastardos codiciosos disfrazados de víctimas virtuosas. Simplemente sonrió y continuó recitando los términos del acuerdo de rendición de Emmanuel. Esto no resultará en que su país reciba sanciones o limitaciones económicas, como usted piensa. Más bien, es algo que solo será beneficioso para usted, y no miento cuando digo eso. Algunas burlas provinieron de los periodistas, que pensaban que estaban lo suficientemente callados como para no ser escuchados. Y si no estuviera usando sus gafas AR en modo de conciencia, lo que significa que todo lo que estaba sucediendo estaba siendo amplificado lo suficiente como para que estuviera constantemente consciente de todo lo que le rodeaba, probablemente habrían estado en lo cierto en su suposición. El modo de conciencia fue una de las razones por las que siempre se sintió seguro cuando usaba sus gafas AR. Sin importarle su reacción, continuó.
No tomaremos nada de sus contratos ya existentes, pero durante los próximos 6 meses, cada recurso natural descubierto por nuestro equipo de inspectores y buscadores será explotado por sus descubridores. ¿Qué seremos nosotros? Después del período inicial de 6 meses, la mitad de todas las ganancias generadas por esos recursos se otorgarán a los buscadores a perpetuidad. Se produjo otra ronda de burlas mientras continuaba hablando, esta vez en voz alta. Esto solo será válido bajo la condición de que seamos nosotros los que descubramos y desarrollemos los recursos, y que nuestras operaciones se realicen sin ninguna participación del gobierno espariano, explicó, demostrando que no sería mucho lo que Esparia haría. Perder. En cambio, Eden sería responsable de buscarlos y luego invertir el dinero, el equipo y la mano de obra necesarios para desarrollarlos antes de que pudieran comenzar a beneficiarse a esos recursos. Alexander continuó y mencionó el resto de las condiciones, incluida la investigación de todo el gobierno y la destitución de todos aquellos que se considera que tuvieron parte en causar la guerra. A esto le seguiría una reforma gubernamental, que daría como resultado que la posición presidencial del país viera limitado su poder anterior. Aún así, sería más flexible que incluso el presidente estadounidense. Hubo algunas condiciones más, luego permitió que los periodistas hicieran sus preguntas. Ocasionalmente falta contenido, informe los errores a tiempo. ¿No es una ejecución bárbara? Preguntó un reportero de CNN, tratando de resaltar el aspecto moral del asunto y al mismo tiempo mostrar cuán incivilizado era un país que llegó con esa condición. Alexander no perdió el tiempo con su respuesta. Para un país que inscribió en su constitución la igualdad de todas las personas, ¿no significa eso también que una vida es igual a otra vida? Entonces, ¿cuál debería ser el castigo de una persona responsable de la muerte de más de 5.000 personas cuando no estaba justificado o justificado? Preguntó, en lugar de dar una respuesta. Es intrínsecamente inmoral y reduce a la sociedad al nivel del criminal, respondió la periodista, todavía creyendo que tenía razón y tenía autoridad moral. Alexander simplemente sonrió y dijo, eso podría ser cierto para usted, o incluso para su país, pero nuestra constitución establece explícitamente que la igualdad del hombre significa que una vida es igual a una vida. Si toma una sin justificación, el país tiene la responsabilidad de tomar la tuya a cambio. A lo largo de su respuesta, mantuvo contacto visual con el periodista. Luego levantó la cabeza y miró a los otros reporteros y dijo, siguiente pregunta, por favor. ¿No va la anexión de naciones derrotadas contra la Carta de las Naciones Unidas de 1945? Y no solo eso, ¿no va también contra la Cuarta Convención de La Haya? Preguntó un periodista ruso en un inglés con mucho acento. Aunque parte del acuerdo habla en contra de apoderarse o anexar tierras, debo recordarles que todavía no somos miembros de las Naciones Unidas. Su país, Rusia y China han estado actuando como obstáculos para que nos unamos a ellas, provocando que un retraso. Entonces, aunque hay tratados internacionales en contra, no somos signatarios de ninguno de esos tratados en este momento, respondió, luego pasó al siguiente periodista, dejando al ruso con la boca abierta. No esperaba una respuesta tan audaz por parte de Alexander, ya que estaba acostumbrado a respuestas más eufemísticas de los políticos de carrera. ¿No es el desarme de Esparia solo un medio para que Eden tenga una influencia indirecta pero poderosa allí, a pesar de que no esté escrito explícitamente en el acuerdo? Preguntó un periodista de la BBC. Aunque pueda parecer así, eso es imposible. Aunque operarán bajo un solo nombre, Ares no es el ejército de Eden y actuarán únicamente en base a los contratos que les otorgaron los gobiernos. Y como en el caso de Eden, por ejemplo, no se ha producido ningún problema de este tipo, pero en lugar de confiar en mi palabra, que hasta ahora ha sido impecable, habrá dos ramas. Una responsable de Eden y la otra de Esparia. Cada rama se encargará de estar formados por soldados de sus respectivas naciones, a menos que circunstancias especiales determinen lo contrario, respondió. Algunas preguntas más iban y venían y él las respondió todas sin dificultad alguna, dejando la impresión de un profesionalismo extremo no visto en muchos presidentes de este siglo. La reacción después de la conferencia de prensa fue explosiva y la gente discutía fervientemente sobre ello en línea. Algunos hablaban del carisma y la compostura del presidente de Edenian. @habitual o al supporter maldita sea, ese tipo tiene el carisma de una nación a sus espaldas. Quiero decir, mira cómo respondió esas preguntas. Era como si supiera lo que iban a preguntar.
Maldita sea Eden's President y Supercall Eden Godlucky y Movimento Eden. Otros intentaban resaltar su avaricia, / Bobsmaster. Aunque estoy feliz de que la guerra haya terminado, ¿no crees que Eden se está aprovechando demasiado de Sparia? Quiero decir, mire la cuarta condición. Tener la mitad de las ganancias de los recursos que encuentren para siempre, ¿no es eso demasiado codicioso? Eden Sigred y Americado Something About It Sparia Protestit. Lo que provocó que alguien despotricara atacando el punto de mierda que el cartel anterior estaba indicando virtud. Se convirtió en uno de los hilos que más me gustaron sobre el tema. @conspiraki _d0rist37. Oye, ¿eres tonto o simplemente finges serlo? ¿No escuchaste lo que dijo? Dijo que si lo descubren ellos mismos, tendrán que invertir dinero para buscar recursos naturales. Sparia no pagará nada y no será para siempre. Solo tienen 6 meses para buscarlo. Un cuarto, Shutefuku Pedengo Allin. Ellos podrían haber hecho peor y Movimento Eden. Luego, como si fuera poco, también agregaron que serán ellos los encargados de extraerlo. Y a cambio de todo eso, solo se llevarán la mitad de las ganancias y el resto irá al gobierno de Sparian. Parece que alguien planea explotarte. 4. Shutefuku Pedengo Allin. Ellos podrían haber hecho peor y Movimento Eden. Y esa es una condición dada por un país que tenía derecho a tomar cada centavo que pudiera si quisiera, ya que el acuerdo era una rendición incondicional y Sparia no podía estar en desacuerdo con él por más brutal que fuera. 3/4, Shutefuku Pedengo Allin. Ellos podrían haber hecho peor y Movimento Eden. Haz tu maldita investigación antes de comenzar a señalar virtudes para gustos que no te alimentarán. 4. Shutefuku Pedengo Allin. Ellos podrían haber hecho peor y Movimento Eden. Esto fue solo la punta del iceberg, ya que en internet había diferentes opiniones sobre la conferencia de prensa. Esto no excluyó a algunos gobiernos, que también respondieron con sus propias declaraciones. Los ministerios de Asuntos Exteriores de China y Rusia, en particular, se vieron obligados a hacer anuncios debido a las respuestas que Alejandro había dado a la prensa. Aunque cada uno de ellos redactó sus comunicados de prensa de manera diferente, la esencia de lo que dijeron fue que simplemente estaban haciendo su debida diligencia para garantizar que Eden no obtenga injustamente su reconocimiento. Después de todo, anteriormente habían sido una dictadura bastante corrupta y brutal, y la Asamblea General de la ONU no necesitaba otra. Ya había muchos dictadores allí, y después de la revolución y el cambio de gobierno, Rusia y China se encontraban en los pasos finales de su proceso de toma de decisiones. Una vez que se completaran sus verificaciones, tomarían su decisión final como parte del Consejo de Seguridad de la ONU, tras lo cual la incorporación de Eden a la Asamblea General de la ONU sería inamovible. Sara estaba viendo la conferencia de prensa en la comodidad de su lujosa casa en Eden, y aunque estaba sola en su sala de estar, aquellos con dispositivos con capacidad AR verían a Félix sentado a su lado. Lo estaban viendo juntos, solo que desde diferentes casas. Si uno mirara en la sala de estar de Félix, vería a Sara sentada en uno de sus sofás. Félix se volvió hacia Sara y le preguntó: ¿crees que Aaron tiene algo que ganar con esa cuarta condición? Definitivamente lo hace, respondió ella, mirando al Félix en su habitación. Luego le preguntó a otra persona: ¿no lo crees tú también? Basado en el mapa de alta calidad del Eden, se espera que Sparia tenga casi las mismas, o quizás un poco menos, reservas de recursos naturales, respondió su secretaria, lo que hizo que tanto Félix como Sara abrieran tanto los ojos que amenazaron con caerse de sus rostros. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntaron al unísono. Estos son los recursos naturales descubiertos en el Eden hace aproximadamente un mes, cuando mi madre inspeccionó el país, respondió mostrándoles el mapa del que hablaba. Se resaltaron todos los recursos naturales descubiertos por encima de un cierto umbral, con diferentes colores que representan diferentes recursos. ¡Ay, Dios mío!, dijo Félix cuando vio la cantidad de materiales que figuraban en el lado izquierdo del mapa. La reacción de Sara no fue muy diferente a la de Félix, ya que también estaba sorprendida por lo rico que era Eden en recursos naturales no descubiertos anteriormente. ¿Puedes decirnos cómo surgió este mapa?, Sara le preguntó a su secretaria, quien accedió sin problemas ya que la información estaba dentro del nivel de autorización de Félix y Sara. Parece que el límite de 6 meses es para hacerlo un poco más creíble, dijo Félix cuando terminó de escuchar el informe del secretario. Sí. Parece que Connect va a hacerse más grande, dijo Sara en un tono ligeramente de broma. No te preocupes, sospecho que Aaron te hará responsable de las ventas en el extranjero, mientras que yo me concentraré en el mercado interno.
Me pregunto por qué está haciendo lo mismo con dos empresas diferentes, cuando hacerlo con una reduciría el costo y la mano de obra involucrada, reflexionó Sarah, a pesar de sus sospechas. Aunque no nos contó sobre esto, creo que ambos tenemos la misma idea de por qué. Y si estamos en lo cierto, entonces tanto los edenianos como los esparianos podrían considerarse afortunados. Parece que la rendición de los esparianos es solo el comienzo de un gran plan para unir ambas islas y formar una potencia económica. Podría unirlas en un solo país, como el Reino Unido, o podría formar un gobierno conjunto, como la UE, reflexionó Félix. Y no es imposible que los próximos descubrimientos de recursos naturales proporcionen casi el 90% del PIB del gobierno de Esparia. Eso sería otro ladrillo en el muro de la unificación, después de poner a su gente en el nuevo gobierno de Esparia, añadió Sarah. La mera idea de que Aaron fuera capaz de lograr tal cosa les provocó escalofríos. Los cambios por los que había pasado su amigo, desde la expulsión hasta convertirse en alguien lo suficientemente poderoso como para tener un país en la punta de sus dedos, habían tomado menos de un año. Y todo había comenzado por la mezquindad de alguien. ¡Qué monstruoso efecto mariposa! Aubrey Morgan, su hijo y su asistente estaban en una habitación segura. «Ares, ¿quiénes son?» «Averigua todo sobre ellos, especialmente quién es su dueño», dijo Aubrey en la habitación, sin siquiera mirar a los demás. El asistente inmediatamente asintió y salió por la puerta para transmitir la orden. Parecen ser los beneficiarios más probables de este conflicto, y son los que están detrás de nuestra derrota, o al menos están conectados con ellos. Nunca habíamos oído hablar de ellos antes de que se convirtieran en contratistas de Eden. Al principio, eso no parecía importante para cualquiera y todos pensamos que era solo una medida de reducción de costos, pero ahora también se apoderarán de Esparia. Eso significa que serán el señor militar en el que todo PMC sueña convertirse y pueden ser considerados una fuerza militar legítima. Con armas de grado militar. Incluso pueden ser ellos quienes las produzcan, dijo George, un poco celoso de que, a pesar de su poder, no pudieran legítimamente tener una fuerza tan masiva bajo sus órdenes. En cambio, se vieron obligados a dividir sus fuerzas en múltiples PMC en diferentes países. Eso no significaba que sus fuerzas no fueran grandes, o es una familia pequeña que tuvo suerte, o una empresa apoyada por una familia numerosa, pero quien quiera que sea, no me importa. Tengo que darles una lección por avergonzarnos, dijo Aubrey, su tono ligeramente más alto de lo habitual. Era el tono que usaba cuando estaba enojado, algo tan raro como un cuerno de unicornio, pero como el honor de su familia estaba en juego se había convertido en una persona a la que nadie querría enfrentar. Le importaba el honor por encima de todo. Por eso George era su hijo favorito. Mostraba una promesa que sus hermanos no. Era como si el honor de la familia Morgan estuviera grabado en sus huesos. No es que sus hermanos fueran especialmente deficientes, pero a pesar de ser muy trabajadores, no había nada extraordinario en ellos, para gran decepción de Aubrey. ¿Pero por qué 6 meses y no unos pocos años? Aubrey preguntó en su tono habitualmente tranquilo. Quería conocer la opinión de su hijo sobre la situación y consideró la pregunta como una de las muchas pruebas que le había sometido al joven. Hay dos posibilidades. O ya conocen algunos depósitos grandes y están utilizando el límite de tiempo como medio para justificar su descubrimiento, o confían en encontrar algo dentro de ese plazo. Al mismo tiempo, pueden hacerlo. No alarguemos demasiado el período, de modo que, en caso de que encuentren algo, los ciudadanos todavía tengan esperanzas de descubrir algo mejor cuando termine el período de 6 meses, respondió George. Fue una prueba fácil para él, ya que había estado pensando en una posible razón desde el momento en que se mencionó. Conocía bien a su padre y hacía tiempo que esperaba esa pregunta por parte de él. ¿Qué crees que deberíamos hacer si es la segunda posibilidad? Lo único que tenemos que hacer es sufrir una pérdida de unos cientos de millones para contratar a todas las empresas de prospección de renombre del mundo durante 6 meses, respondió George con una sonrisa siniestra. Bien pensado, pero demasiado ingenuo. Eso haría demasiado obvio que alguien quiere sabotearlos, dijo Aubrey con una sonrisa en su rostro, luego comenzó a explicar en qué se equivocaba su hijo. Luego dio un plan mejor. ¿Por qué llegar a un punto tan innecesario cuando podríamos simplemente pagarle a la empresa que contratan para que simplemente no informe lo que encuentren? En lugar de eso, nos lo dirán. Luego, después de que termine el período de 6 meses, todo lo que tendremos que hacer es lo que hacen es encontrarlo accidentalmente y ganar los derechos de extracción. Así no pueden hacer nada, siempre y cuando valoren su palabra. Y
Aaron estaba trabajando duro, entrenando sus habilidades de combate. Los golpes intercambiados entre él y su oponente aparentemente llevaban consigo el peso del mundo, pero al mismo tiempo, a una persona normal le resultaría difícil seguirlos. Los dos combatientes movían y atacaban a tal velocidad que un espectador solo vería imágenes residuales, en el mejor de los casos. Hoy se cumplían 210 días desde que había comenzado a entrenar en el infierno de Atenea. Durante ese tiempo, le habían inculcado, y a veces martillado, todo lo que un soldado de cada departamento de Ares se suponía que debía saber. Y su entrenador no aceptaría nada menos que la excelencia de él. Se habían puesto a prueba habilidades de infantería, pilotaje, conducción, espionaje, francotirador y muchas más habilidades, y cada puntuación de promedio que recibió Aaron solo había aumentado la intensidad del reentrenamiento que sufrió. El maestro que Nova le asignó se aseguraría de que fuera perfecto o sufriría la eliminación en el intento. La imagen de alguien golpeando una roca y rompiéndola pronto fue seguida por el sonido del golpe. El que lanzó el puñetazo, Aaron, permaneció de pie en el lugar. Su pecho subía y bajaba mientras respiraba con dificultad y jadeaba. ¿Eso es satisfactorio? Se secó el sudor de la frente. Bien. Eso es lo que quería de ti antes de permitirte irte, dijo una voz desde el interior de la nube de polvo. Una hermosa mujer salía de allí sin una mota de polvo ni una pizca de sudor en la ropa o la piel. Felicitaciones, señor, dijo Nova, quien apareció en el momento en que el instructor mencionó que Aaron había pasado su prueba final. Realmente hiciste todo lo posible cuando la creaste, dijo Aaron. Le había ordenado a Nova que no interfiriera durante su entrenamiento, a menos que surgiera algo urgente. Afortunadamente, todo parecía haber ido bien mientras él estaba ocupado. Necesitas predicar con el ejemplo, dijo con una sonrisa, sintiéndose muy feliz por el arduo trabajo de Aaron. Ella había estado observando y grabando todo sin perderse nada. Lo sé, dijo Aaron mientras se sentaba a descansar. Fue su primer descanso del día después de 7 horas consecutivas de lucha. Afortunadamente, finalmente había ganado la confrontación contra su instructor, convirtiéndolo en el humano más competente en combate del mundo en este momento. Déjame descansar un momento, dijo, luego se acostó y se quedó dormido a los pocos segundos. Pónganme al día sobre la situación mundial, dijo Aaron. Había dormido 3 días seguidos en la simulación universal antes de despertarse completamente renovado. Nova había puesto su cápsula en modo de descanso, haciendo que su siesta de 3 días equivaliera a casi un mes de vacaciones. Esparia ya firmó el acuerdo de rendición y el anuncio ya se hizo. La reacción de los ciudadanos ha sido bastante buena y el índice de aprobación de Alejandro en el Edén está en su punto más alto. La última encuesta lo sitúa en un 93%, continuó poniéndolo al tanto de lo que había sucedido durante la semana que había estado desconectado de la realidad. ¿Qué hay de Vladimir, o mejor dicho, qué hay de lo que queda de él? Preguntó. El cambio de personalidad es completo y se le puede considerar una persona completamente nueva con un cuerpo nuevo y mejorado y recuerdos de su antiguo yo. Está esperando órdenes cuando te despiertes, explicó. Bien. Encuentre una manera de devolverlo a su país para que pueda continuar sus tareas allí, mientras al mismo tiempo se prepara para ascender en el Kremlin. Si es posible, quiero que se haga cargo de toda su red de inteligencia, luego renuncie y comenzar una carrera en política. Dejar la tarea de lograr su regreso sin sospechas al departamento de inteligencia. Para eso están ahí, dijo Aaron con calma. Planeaba que el hombre volviera a su puesto y obtuviera poder político. Ya que su venganza contra Rusia, que se había apoderado de sus cosas por la fuerza sin su consentimiento, ahora podría entrar en pleno apogeo. No solo quería pagar el que ejecutó la orden, sino que también tuvo que pagar el liderazgo ruso.